Muy buenos días, mi nombre es Andrea Jaramillo. Vamos a tratar el tema de estructuras y organizacionales y sus procesos. Voy a responder a las preguntas que realiza el módulo uno. Primero, ¿qué es organización? Bueno, primero partamos, ¿qué es organizar? Entonces, tenemos que organizar es la forma en cómo yo divido mi trabajo, es la forma como yo quiero hacer mis tareas y cómo las voy a coordinar. Para todo, lo que uno quiere hacer en la vida, debe de formarlo, debe de organizarlo a tal fin de que podamos lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Esto sucede en una organización. La organización es un conjunto de elementos principalmente conformado por personas que están interactuando entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que el talento humano, el financiero, el físico, información y otros puedan dirigir la organización de una forma coordinada, ordenada y regulada, que está por un conjunto de normas que quieren buscar un fin o una meta, y algunas organizaciones pueden ser de lucro, otras no. Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo puede estar una estructura, cómo va dirigida una organización, qué áreas la conforman. Ahora tenemos que es estructura organizacional. Entonces, ¿qué es una estructura organizacional? La estructura organizacional es una estructura que está conformada por una estructura de roles. Cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. Y es fundamental en todas las empresas ya que define muchas características de cómo se va a organizar, cuáles son las funciones principales de cada jerarquía, de cada autoridad, de cada nivel de mando. Esto está realizado por organigramas y está estructurado por departamentos. Muchos hemos visto en las empresas los organigramas y cómo está y cómo es quién dirige las empresas, qué nivel de mando tiene. Existen estructuras formales y estructuras informales. Entonces, en las estructuras formales es como llamamos los organigramas. Las empresas propias están representadas por un organigrama, por una línea de mando, de coordinaciones, de asesorías, de controles y las relaciones de sus subordinados. Esa ya es la más formal. Y la segunda es una estructura informal, que tiene que ver con las dinámicas y relaciones entre las personas que habitan en la organización y sus interpelaciones, como las relaciones de poder de autoridad, las expectativas de intereses, de conflicto, fines mutuos, las interrelaciones humanas y sus comportamientos, la cultura organizacional y los diferentes grupos informales de su interés. Ahora, ¿qué tenemos? Eh, Tenemos la siguiente pregunta. Eh, Disculpen. Bueno, la siguiente pregunta es ¿en qué tipo de entorno se desarrollan las organizaciones? Bueno, entonces tenemos que el entorno es una fuente de recursos necesarios para la supervivencia de una organización. El entorno organizativo es todo aquello que rodea externamente e internamente y que influye directa o indirectamente en una organización y que puede afectarlo. Eh, Se entienden que hay entorno tradicional y un entorno actual. El entorno tradicional, la organización brinda un interés que rige por ideas obsoletas para solucionar sus problemas en base a criterios de los líderes o representantes de la organización. El actual se encuentra sometido a cambios inciertos que comprometen el futuro de la organización y tienen varias fuerzas en los que involucra el talento humano, el mercado, la internacionalización, la innovación, la tecnología y las finanzas. A continuación, vemos el tipo de entornos en que se desarrollan las organizaciones, que ya vemos que es el análisis PESTEL, que es un instrumento de planificación y estratégica y que define algunos factores del entorno de la organización, como lo político, la economía, lo sociocultural, la tecnología, la legislación y la ecología. Entonces, la política influye y la legislación con la normatividad y las políticas que estén en el momento
en las empresas, que puedan afectar a la empresa. En la economía encontramos las tasas de interés, la inflación, entre otras. Tecnología, los avances tecnológicos que existen deben de estar a la vanguardia, una modernización. Entonces, listo con este punto. Seguidamente, seguimos cuáles son los factores que más afectan a la estructura organizacional, el tamaño de la empresa, el ciclo de vida de la empresa y la estrategia. Son los factores que influyen. Acá tenemos, por último, ¿qué se entiende por estructura organizacional y por funciones de estructura organizacional por procesos? La estructura organizacional por funciones es conocida como la que está departamentalizada funcional, o sea, en el organigrama. Es la tradicional, ya que predomina en la mayor parte de las organizaciones. Se fundamenta en los principios de una teoría clásica y, como vemos en el dibujito, es una estructura, esta es un organigrama y se centra aquí quien tenga el mayor poder y rango jerarquía. En los procesos está orientado al desarrollo de equipos autodirigidos, empoderados, competentes y con alto nivel de desempeño, fundamentado en un modelo sistemático de la organización para lo que es necesario revisar y aplicar una visión sistemática a la organización, como en todo la que busca una obtención de objetivos en la organización. Entonces, no siendo más las preguntas, eh, espero que hayan podido entender el tema y quedamos de que la estructura organizacional es muy importante porque una buena estructura para la empresa permite una comunicación eficiente entre todos los colaboradores, alienta a los departamentos y grupos dentro de una compañía a trabajar juntos, establece una jerarquía de responsabilidades y le permite a la empresa crecer de una forma controlada y que todos sean líderes. Eh, que tengan muy buen día. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Carolina Jaramillo. El tema que voy a exponer es sobre la del módulo 1, sobre las actividades, sobre las estructuras organizacionales y procesos. A continuación, eh, se encuentran las preguntas, ¿qué es organizar? ¿Qué es la organización? Entonces, para tener en cuenta, disculpen, es que las diapositivas, ya. ¿Qué es organización entonces? Bueno, tenemos primero qué es para nosotros organizar. Organizar es cómo dividimos nuestro trabajo día a día en tareas distintas, en cuál tiene que ir con una coordinación de acuerdo a cómo organicemos, planeemos, así vamos a alcanzar nuestros objetivos. En una organización sucede lo mismo. En una organización es un conjunto de elementos que está conformado por personas que interactúan entre sí, tienen una estructura pensada y está diseñada para que el talento humano, el financiero, el físico, la información y otros dirijan la organización de una forma coordinada, ordenada, regulada por un conjunto de normas con el fin de lograr determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. ¿Qué es una estructura organizacional? La estructura organizacional, como podemos ver, eh, es una estructura que la conforman los roles, que cada persona asume un papel que espera que se cumpla con el mayor rendimiento y es fundamental en todas las empresas ya que define muchas características de cómo se va a organizar la empresa. Tiene la función principal de establecer la autoridad, la jerarquía, la cadena de mando, organigramas y departamentos, entre otros. Recuerden, estructurar significa construir, es el que va a interrelacionar. Entonces, es muy importante que esté conformada la estructura organizacional en una empresa. Eh, bueno, la estructura organizacional puede dividirse en dos aspectos, en estructura formal como en estructura informal. La estructura formal es aquella que está representada por un organigrama, unas líneas de mandos, de coordinaciones, asesorías, controles y relaciones de los subordinados, como estructuras jerárquicas y autoridad formal. Ya la estructura informal es una estructura que tiene que ver con las dinámicas y relaciones entre los individuos que habitan en la organización y sus interpelaciones. En esta informal se ve las relaciones de poder de autoridad, las expectativas de intereses y conflictos y fines mutuos, las interrelaciones humanas y sus comportamientos, la cultura organizacional, los diferentes grupos informales con sus
diferentes intereses. Entonces, tenemos también qué tipos de entornos. Tenemos un entorno que es una empresa. Un entorno es una fuente de recursos necesarios para la supervivencia de una organización. El entorno organizativo es todo aquello que rodea externamente e internamente y que influye directa o indirectamente en una organización y que puede llegar a afectarlo si no sabemos manejar ese entorno. Se manejan dos tipos de entornos, un entorno tradicional y un entorno actual. En el entorno tradicional es aquel que nos brinda un interés a su entorno que rige por ideas obsoletas para solucionar sus problemas en base de criterios a los líderes o representantes de la organización. Un entorno actual es el que se encuentra sometido a varios cambios que son inciertos y que comprometen el futuro de la organización en varias fuerzas, como el talento humano, el mercado, la globalización, la innovación, la tecnología, las finanzas. Para ello, a continuación, tenemos el tipo de entorno en donde se desarrollan las organizaciones, que es el análisis PESTEL, que es un instrumento de planificación estratégica y define algunos factores del entorno de la organización como la política, la economía, la legislación, la tecnología, la ecología y las partes sociocultural. Todas son muy importantes estar revisando nuestro entorno que nos puede llegar a afectar en la organización. Seguidamente tenemos cuáles son los factores que más afectan la estructura organizacional. Para mi concepto es el tamaño de la empresa, el ciclo de vida de la empresa y la estrategia. ¿Qué se entiende por estructura organizacional por funciones y estructura organizacional por procesos? La de funciones es, es conocida como la que está departamentalizada. Es la estructura que es el organigrama y que todas las empresas públicas o privadas lo manejan. Está por jerarquías, quien tiene un mayor rango es el que maneja y lidera la empresa y quien toma las decisiones. En la de procesos está orientada al desarrollo de equipos autodirigidos, empoderados, competentes y con alto nivel de desempeño, fundamentado en un modelo sistemático de la organización. Entonces, terminadas las respuestas a las preguntas, espero que les haya gustado el tema y no olvidemos que la estructura organizacional es importante porque una buena estructura permite una comunicación eficiente, alienta a los departamentos y grupos dentro de una compañía a trabajar juntos, a ser líderes, a establecer una jerarquía de responsabilidad y que permita a la empresa crecer de una forma controlada, coordinada, que alcance todos sus objetivos. Muchas gracias.